Muchas gracias, María. Tiene la palabra la señora doña Rosario Valpuesta Fernández, catedrática y primera rectora de la Universidad Pablo Olavide, que pronunciará la conferencia inaugural de los másteres universitarios del curso 2012-2013. Buenos días o casi buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, gracias, vicerrector. Él es responsable de que yo esté aquí. Me puso un reto y me puso una fecha. Y aquí estoy y he cumplido, ¿no? Quisiera dar las gracias a tantas palabras de cariño. La gran mayoría, yo creo que casi todas y todos que estáis aquí, no me conocéis. Dice, bueno, ¿quién es esta tan chica que viene aquí? Todo el mundo lo quiere y le dice que, bueno, pues no me da más mérito del que tengo, porque lo bueno que fue la Pablo Olavide es que fue una empresa colectiva. Por eso me permito y ahora quiero aprovechar para saludar a todas mis compañeras y mis compañeros, en el cual que era esa experiencia colectiva creamos una universidad con un cierto punto de transgresión. Yo soy una transgresora y me gusta, y ahí pues nos encontramos un conjunto de profesores y profesores que veníamos con experiencia, y aquí dijimos, bueno, vamos a intentar hacer la universidad que soñamos. Nunca se consigue, ¿no? Los sueños no se consiguen plenamente, pero sí nos acercamos. Por eso el mérito no es mío, quizá pues porque soy una provocadora. Y tuve, bueno, ese botoncito donde se sacó lo mejor de cada una y de cada uno, y entonces, bueno, así que no soy tanto. Y cuando vayan los profesores a daros clases, pensar que ellos también son fundadores de esta universidad y que a ellos también le debemos. Lo que pasa es que siempre es fácil ponerlo en una, y si una deslenguada como yo, pues vamos, que da el tipo, porque cuando llega dice algo, pues mejor, pero no. Fue una experiencia colectiva y aquí está una cantidad de compañeras y compañeros. La lección inaugural. Pues resulta que hoy queréis venir para conocer a los nuevos que están en los másteres, para conocer la universidad, y resulta que le llega un peñazo que llama y dice, anda, encima una lección inaugural hablando de democracia. Esto ya es el colmo. Aquí entramos en la universidad y nos ponen por delante uno de los grandes temas que algunos pueden pensar que está resuelto. Ahora de pronto vamos a hablar de la democracia. Mi intervención va a ser muy corta, pero como no me conocéis, pero los que me conocen, yo no sé hablar de otra cosa de lo que me da el pellizco el estómago. Y ahora yo tengo un pellizco en el estómago que ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar no solamente en España? ¿Qué va a pasar en Europa y qué va a pasar en el mundo? Y eso nos corresponde a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque la democracia siempre ha sido el gobierno del pueblo. Y ahora mismo no hay gobierno del pueblo, es el gobierno de las entidades financieras. No sabemos lo que nos pasa mañana. Los recortes nos lo están poniendo porque algo que se dice entidades financieras, porque siempre es bueno no ponerle rostro al enemigo, nos hace que paguemos una crisis que no hemos provocado. Y sin embargo, los políticos corruptos, los bancos corruptos siguen ahí protagonistas. Nos están robando. Antes de entrar a distintos tipos de democracia, yo quisiera dejar dos cosas, dos ideas, que por lo menos yo participo de ellas. En primer lugar, que estamos en un tiempo nuevo. El siglo XX empezó después de la Primera Guerra Mundial, es decir, que los tempus sociales y políticos no coinciden con el fin de año, cuando llega y cambia, ¿no? Y ahora estamos en un tempus nuevo. Lo que puede pasar a partir de ahora nos corresponde a todas y a todos. No porque se estén cayendo algunas estructuras, sino porque ya no sirven, ya no nos representan, ya no son la correa de transmisión de cuáles son nuestras aspiraciones como personas, ¿no? Entonces, en este tempus nuevo nos corresponde pensar qué es lo que queremos que pase en el futuro. Y unido a esto, una idea de democracia, que en el sentido que la democracia no es la ausencia de conflictos, eso son las dictaduras. La democracia es la forma de solución de los conflictos, porque las sociedades somos desiguales, diversas, distintas. Entonces parece
que si somos buenos y nos callamos cuando nos quitan la paga de Navidad, que la abuela lo hemos pensado todos los nietos. Y yo cuando nos reunimos la abuela, como ya focalizamos, pues mi nieto por lo menos tendrá regalos de Reyes. Pero cuando de pronto nos quitan la paga de Navidad y nos quedamos callados, esa docilidad frente a una situación que no hemos creado, eso no es bueno. Esa docilidad llevó a los regímenes autoritarios. Por una razón, porque los derechos se ganaron en la calle y se están perdiendo en los despachos. La sociedad ha caminado a base de contradicciones, de aspiraciones, de intentar homogeneizar los conflictos dentro de ella, y en sí mismo la democracia tiene que ser un espacio de conflicto, bien entendido, un espacio de contradicción, porque significa que todas y todos tenemos un sitio para decir lo que queremos. Entonces, esta idea que se tiene de que si realmente España o los países periféricos damos mala imagen porque salimos a la calle, depende en qué ambiente, en otro ambiente da prestigio, ¿no? De que efectivamente no nos callamos. Entonces, esa idea de un tiempo nuevo y, por otro lado, la idea de una democracia viva, contradictoria, donde va permanentemente a conquista de mayor igualdad social y, sobre todo, algo importante, los derechos nunca se ganaron solo en el Parlamento. Llegaron al Parlamento por la presión social, y eso lo hacemos las mujeres. Si las mujeres no nos hubiéramos movido, si las mujeres no nos hubiéramos organizado, si las mujeres no hubiéramos presionado, nunca hubiéramos tenido los mismos derechos, y aún hoy nos queda mucho por presionar. Un tema, el de las mujeres, que esta crisis se lo va a llevar por delante, porque ya no somos prioritarias. Prioritaria es pagar la deuda. Una deuda que cada vez va a ser más grande, porque en contra de los grandes economistas, sino los economistas que están al servicio de determinados intereses, dice que tenemos que pagarla. Pero eso son explicaciones técnicas. Cuando se dice que la prima está tanto, lo único que nos están engañando con un conjunto de datos técnicos para liarnos, que cuando los dominamos nos sentimos magníficamente porque ya podemos tener una conversación, pero lo que hay detrás es un problema democrático. ¿Dónde está el poder? El poder ya no está en los Estados, el poder ya no está en la Unión Europea, pero el poder tampoco está en muchos otros estados. Algunos, como los países árabes, que se están moviendo internamente, buscando otra reformulación de sus propias relaciones de convivencia, o bien en América Latina, donde ahora mismo las opciones de izquierda están mostrando en algunos sitios sus propias quiebras. Estamos en un tempus nuevo, no se sabe lo que puede pasar. Entonces, la respuesta parece que tiene que ser la democracia, ¿no? Y se dice, la democracia no tiene apellido, porque la democracia es el gobierno del pueblo. Parece que ponerle un apellido y hablar de democracia representativa o incluso la radical, que hablaremos, supone, algunos dicen que es un demérito. Pero hablar de democracia se habla en un doble plano. En primer lugar, como una propuesta teórica, de teoría política. Ahí la trabajamos y decimos que la democracia es más perfecta por esto, por lo otro. Pero la democracia es una experiencia histórica, fundamentalmente. Una experiencia histórica donde ha ido moviéndose, donde ha ido buscando su propia representatividad, sí, buscando que el gobierno del pueblo, que es la idea primigenia, cada vez pues, se realice más. Entonces, la democracia, claro que tiene apellido, porque aquellos que le niegan el apellido a la democracia, lo que quieren moverse de nuevo es la idea difusa de que a lo mejor porque votamos cada 4 años o bien porque tenemos un signo de otro tipo, ya la democracia, y ponerle un apellido significa degradarla. Pero a lo largo de la historia ha habido distintas democracias con su apellido y con su nombrecito, y se ha querido superar. Pues este es el gran reto que nos encontramos
porque frente a la opción democrática, que incluso los europeos parecían que se sentían muy a gusto, Europa era democrática, Europa es la gran conquistadora de los derechos humanos, lógicamente nada más que para Europa. Europa es la gran creadora del pensamiento, lógicamente nada más que para Europa. Resulta que los europeos tenemos la crisis democrática más fuerte del siglo XX, que está terminando, y tenemos que abordarla. Y junto a las respuestas democráticas hay otras respuestas. Por ejemplo, que en Italia quien gobierna viene de las entidades financieras y no fue elegido. Y nos los rajamos las vestiduras, empiezan a componernos cosas como normales. ¿Qué está pasando en Grecia? Otro que viene de las entidades financieras y allí nadie lo votó. Es decir, la democracia es lo mínimo, que es votar. Es que no está. Y resulta que la ciudadanía europea no se mueve. No es consciente que eso no fue un proceso natural. Eso fue una conquista del siglo XX con muchos muertos por delante. Fue una conquista que se ganó fuera de las instituciones. Porque en el siglo XX se pasó de una democracia que era la democracia burguesa, que era elitista, el voto nada más que lo tenían determinadas personas, aquellas que tenían propiedades, se pasó a lo que se llamó el sufragio universal, con una trampa, que cuando el sufragio se extendió a todos los hombres se le llama sufragio universal. Todavía yo no sé si en algunos libros de estos antiguos o determinados hablan, pero realmente llega con el sufragio universal de las mujeres. Y eso fue una conquista reciente. Entonces nace la democracia representativa, que significa que yo elijo a los partidos políticos, a alguien que me represente. Lo elijo cada 4 años, cada 6, depende de los países. Y después, cuando pasa el tiempo, hay una cierta confianza en ellos y cuando pasa el tiempo los vuelvo a reelegir o no. Y es importante que esto empezó a funcionar porque toda experiencia política tiene que tener un añadido de aceptación social. Ninguna experiencia política es perfecta, ninguna experiencia política llega a dar respuesta ideal a todo, sino que una cierta aceptación social. Realmente España, cuando se incorpora tardíamente a la democracia, hay una cierta aceptación social de que la democracia representativa es un buen síntoma, una buena solución. Al fin y al cabo, estamos eligiendo a nuestros representantes. Pero lo depositamos todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que esos partidos políticos a los cuales encomendamos que gestionaran nuestros intereses han cedido el poder y lo han cedido a las entidades financieras. Esos partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, y la izquierda todavía más, porque el fracaso de la izquierda es todavía más fuerte en este proceso, ya no representan a nadie, no nos representan. Porque lo que nosotros queremos no lo vemos plasmado. Y si no sirven para solucionar el problema de los desahucios, que se vayan. Porque tiene solución facilísima. Si no sirven para solucionar otro tipo de problemas, que se vayan. Y si no se van, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué interese? Esa es la crisis que nos encontramos ahora. Una crisis democrática y sobre todo de deslegitimación de los partidos políticos. Da pavor, porque la alternativa a los partidos políticos, la historia la conocemos. Ha sido el partido único o la no ausencia de ideología, que lo que quiere es el bienestar general de los intereses generales y que la política y las opciones, eso son distorsiones. Aquí lo que hay que ir es el interés general. Y Europa tiene esa experiencia de hace 60 años nada más, ¿eh? En Grecia el partido nazi es escandalosamente grande para lo que corresponde y para lo que le corresponde a la propia historia de Grecia. Frente a ello, y con esto, porque sabía que frente a ello, ¿qué es lo que hay que hacer?
Porque estáis aquí muchos jóvenes que vosotros sois los protagonistas del tiempo nuevo que viene. Muchos jóvenes que no solamente tienen que coger la maleta y emigrar, porque ahora somos ciudadanos y ciudadanos del mundo, sino muchos jóvenes que tendrán que tener responsabilidad política de ver que las cosas van por otro lado, que ya las cosas no pueden tener la misma solución, por eso no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás porque ya no podamos tener apartamento en la playa, como nos están diciendo. No hay vuelta atrás porque ya no podamos vivir tan bien, que no se vivió tan bien. No hay vuelta atrás porque el deterioro de aquellos que articulan nuestra representación política es tan grande, están tan alejados de la ciudadanía, que es muy difícil recomponerla si no hay un movimiento de la ciudadanía. Frente a ello hay dos opciones que se están moviendo dentro del marco de la democracia y de los conflictos que tiene que tener la democracia, porque es en el seno de la democracia donde se han conseguido los derechos. La democracia no nace y viene debajo del brazo con una carta de derecho que lo pone por delante. Es en el seno de las propias carencias democráticas que se ha ido moviendo todos los movimientos sociales que ha habido y ha ido consiguiendo derechos y los consigue fuera de las instituciones. Si los partidos son más o menos sensibles, saben que tienen que trasladar esa preocupación a una respuesta política y asumirla. Ese es el proceso simplificado, excesivamente simplificado. ¿Qué es la democracia participativa? ¿Qué significa la democracia participativa? Como punto de arranque, la democracia participativa, que vuelvo a recordar la idea, que es una solución democrática frente a los temores reales de que la solución vaya por otro lado, fuera de la democracia, que ese temor y eso existe, y eso tenéis que tenerlo muy consciente, porque cada vez que nos cargamos algo de lo público, cada vez que nos cargamos algo que es un pilar de la democracia incluso representativa, estamos dando un paso atrás para algo que se llama no democracia. Es decir, que el día que las universidades públicas, que son espacios de libertad, que es lo que tiene, y sobre todo porque son espacios de igualdad, lo público siempre iguala, en lo público todos y todas somos iguales. El día que las universidades públicas empiecen a ser una solución marginal y sea la solución privada la que dirija la formación, fijaros si es importante, pero sobre todo el pensamiento no libre de nuestros futuros ciudadanos, ese día estamos en un paso más de algo irrecuperable para la democracia. Entonces el problema, que la democracia representativa, democracia participativa, lo que pretende es que de nuevo nosotros, el pueblo, ese pueblo que estudiamos, que nos parecía ajeno, ¿no?, en los libros, porque el pueblo se tiene que expresar y nosotros pues nos sentíamos muy a gusto que teníamos nuestros propios representantes y los del pueblo eran para otros, que tenían que conseguir la democracia. Nosotros ya éramos algo más que pueblo y ahora resulta que nos han puesto de pueblo llano, donde tenemos otra vez que conseguir los canales que nos oigan, en un conflicto, lógicamente, de distintas posiciones, ¿no? La democracia participativa significa que el pueblo empieza a decir yo quiero actuar directamente en la toma de decisiones que afectan a todas y a todos. Tiene un apellido también, porque cuando hablamos de democracia participativa no significa de algo alternativo, de algo fuera de los cauces democráticos. La democracia participativa significa utilizar las instituciones, pero reforzarlas con una presencia más directa de la ciudadanía. Esa ciudadanía a la que le temen normalmente los políticos que no creen en la democracia, que piensan que la ciudadanía no se entera, que esa es una ciudadanía amorfa, que es en el fondo un peligro porque están dispuestos a votar cualquier cosa, que siempre sean intereses muy inmediatos, porque al fin y al cabo van por lo inmediato. Esa ciudadanía lo que quiere es participar a través de la democracia participativa, a través de distintas experiencias, pero sobre todo una que yo creo que es muy importante, que es la tramitación de las leyes, porque las leyes no son más que el instrumento del poder.
La ley es el instrumento donde el poder dice yo quiero este modelo de convivencia, yo quiero estas reglas de juego, y ese es el derecho. El derecho no es algo que esté al margen o no debe estar al margen de la sociedad, sino al servicio de los intereses. Yo creo que con el tema de las nuevas tecnologías, y bueno, como la democracia tiene tanto apellido, también se habla de democracia líquida, pero eso hoy no hablaremos de ella, porque son ya soluciones más concretas. A través de las nuevas tecnologías y sobre todo a través de una presencia de una ciudadanía que está al margen de todas las decisiones, yo creo que tenemos que ir a reforzar por lo menos la democracia representativa que tenemos con su puesto de democracia participativa. Entonces, cuando se habla de democracia participativa, que parece que es un horror, que es una cosa radical, que es una cosa que viene a subvertir, sin embargo no viene a subvertir, es algo que respeta las instituciones que tenemos y lo único que hace es restablecer los canales de comunicación de las instituciones que la han perdido y la han roto a través de los partidos políticos con la ciudadanía en general. Junto a ello, como medida última o como experiencia última que se está investigando y que se está produciendo en lo que se llama la democracia radical. En esto no es gran cosa la democracia radical, no viene a cargarse nada, porque ha habido un cierto robo de las palabras. Ahora mismo la palabra radical significa una degradación. Si yo digo cualquier idea y quieren descalificarme de entrada, me dicen, eres una radical. Pero la radicalidad es buena, porque la radicalidad no significa violencia, la radicalidad no significa ruptura ni dominación, como si significa otros regímenes no democráticos. La radicalidad significa llevar hasta sus últimas consecuencias o intentar llevar hasta sus últimas consecuencias soluciones que tenemos. Pero la palabra radical se ha convertido en una palabra maldita, una palabra de descalificación, porque lo correcto, lo políticamente correcto, es que no desenvolvamos los cauces que tenemos y no subvertamos el régimen que tengamos. Y ha habido también un cierto robo de palabras, donde ya cuando se dicen determinadas opciones que han estado en España hasta hace poco, o bien determinadas ideas, también parece que son subversivas. Cuando este mundo ha avanzado, y yo pues os animo a que leáis el siglo XX en el mundo, este mundo ha avanzado por la radicalidad, por lo subversivo y por la transgresión, porque si no hay eso, ni las mujeres estamos votando, ni tenemos un derecho a la salud general, ni una educación pública. Y eso nada más que tenéis que ver la historia de cómo se ha ido consiguiendo. Por eso el intentar pararnos ahora significa que lo que quieren es mantener un statu quo, de parar la historia que no pueden pararla, porque siempre hay movimientos que saldrán para adelante con más o menos éxito. Entonces, cuando se habla de democracia radical y superando el prejuicio de la idea de la democracia radical, que se habla de la democracia de los movimientos sociales. Y efectivamente hay un trasvase del protagonismo político, de los políticos, de los partidos políticos, se está produciendo ya hace tiempo, a la sociedad civil. La huelga, ¿quién las convoca? El Foro Social. El gran movimiento que se ha producido, guste o no guste, porque todos los movimientos sociales, y los veremos, tienen sus dificultades. No hay que sublimar a los movimientos sociales, de que es un movimiento social y es perfecto, es decir, con sus grandes dificultades, pero los movimientos, de eso ha sido el 15M. Con todas las quiebras que tiene y dispuesto a hacer una crítica y también valorar otros aspectos, y para eso se está estudiando. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de los desahucios, resulta que son los jueces, que es la casta más conservadora dentro de los profesionales, porque si es un aparato conservador, el aparato de los jueces, los que están intentando buscar su solución
que los políticos nos quieren. Y los políticos lo tienen facilísimo, aprueban una ley en el Parlamento. No tienen ningún obstáculo. Al revés, tienen una Constitución que si la leyeran bien, le dirían, tiene usted la obligación de solucionar esto. Si vamos a los yayoflautas, que son los jubilados, los abuelos, ahí están en la puerta, ¿os vais dando cuenta que todas las reivindicaciones sociales están al margen de los partidos políticos? Que ha basculado el protagonismo político desde los partidos que no se enteran, salvo para pedir la independencia, porque no le dan dinero. Y después un hotel de 5 estrellas, ¿no? Con coches oficiales, que las cosas van por otro lado. Es decir, que se está produciendo un movimiento de la sociedad todavía aislado. Pero sí es cierto que la sociedad ya ha empezado a retomar las cuestiones políticas como cuestiones propias. Los sindicatos, que tenían sus graves problemas de representatividad, ahí fueron inteligentes. Cuanto que vieron estos movimientos sociales se apuntaron. Y de hecho veis que las convocatorias ahora las hacen los sindicatos y el Foro Social. No las hacen ellos solos, porque necesitan la legitimidad de estos movimientos sociales más o menos espontáneos para que pueda mover a la gente, porque ellos habían perdido bastante legitimidad. Fueron inteligentes y se dieron cuenta. Los partidos todavía no se han dado cuenta, los partidos políticos. Y sobre todo los partidos políticos de izquierda. Entonces, estos movimientos sociales que entran a través de lo que se llama la democracia radical, que ya veis que ya tan radical no es. Es decir, que un conjunto de jubilados se ponga a la puerta de un banco, ya no tan... Eso es radical que le habían dicho, ya no es tan radical, parece lo más normal, ¿no? Porque si encima la han engañado con las cuentas estas de las participativas, ¿no? Si encima la han engañado y le han quitado los ahorros de toda su vida, pues lógico que se pongan ahí en la puerta, ¿no? A eso le llaman radical, ¿eh? Abre una reflexión, que es lo con esto termino, porque yo no tengo la respuesta, de que la democracia está intentando, a duras penas, volver al pueblo, y ahora sí ya son pueblo, y a través de estos movimientos retomarla. Ahora bien, los movimientos sociales son movimientos muy complejos. Pretender de una idea demasiado ilusoria o bien una idea demasiado buena de la condición humana. Y la condición humana somos todos individuales, magníficos, seguros y encantadores. Pero si ya estoy sentada en la 8ª planta de un banco ya, hombre, yo soy encantado cuando salgo, pero aquí tengo yo que firmar unos papelitos. Es decir, yo hablo de las sociedades en las posiciones que coloca la gente, ¿no? Los movimientos sociales tienen sus ventajas en la medida que introduce un elemento de espontaneidad. Se están ensayando y la diferencia que tiene la democracia radical frente a esa democracia participativa, que en definitiva se mete en el engranaje democrático a través de participación controlada en la elaboración de las leyes por Internet o por los medios tecnológicos. La democracia radical, lo que sí se está trabajando y lo que sí se está produciendo son movimientos sociales muy aislados, que sí tienen unas ventajas que comprendería nada más que recordar. Primero, la horizontalidad. Se mueven al margen del poder establecido, es verdad, en el sentido de que sus instituciones no la utilizan. Segundo, son horizontales en la toma de decisiones y están muy ligados a las necesidades reales de las personas. Que sea la democracia radical la solución, yo no tampoco lo tengo claro, porque cuando hablamos de movimientos sociales hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de una falta de control también de qué es lo que se mueve por detrás. Hablamos en meter la contradicción propia de una sociedad en un movimiento social que reclama a sí mismo una cierta autarquía, una cierta soberanía de independencia o independencia en la actuación fuera de cualquier juicio que se pueda hacer.
Pero las cosas en democracia ahora mismo van por ahí. Siempre que se tenga una actitud de que realmente hay que buscar soluciones a lo que tenemos. La solución no es más de lo mismo, porque más de lo mismo hemos visto lo que es. Ya no se pueden restablecer las instituciones sin más de la democracia representativa porque han fallado en su propia representatividad. Que vayamos a de los movimientos sociales como forma generalizada de participación política, yo creo que es una valoración excesiva de los movimientos sociales. Pero sí es cierto que la solución tiene que ser una solución combinada de distintos tipos de democracia y entre ellos volver a retomar los movimientos sociales en esto que se le ha llamado democracia radical, que de radical no tiene nada. Únicamente significa volver a la idea de que al pueblo nos pertenece el poder y tenemos que ejercerlo. Como verán, pues da un peñazo, pero esas son las cosas que a mí me preocupan. Quizás ya porque he pasado ya la etapa de aprenderme el derecho más directamente, o quizás porque me considere que soy ciudadana todavía muy activa de este mundo que nos toca, y yo lo único que quería golpearos algo con la cabeza, que salgáis un pelín preocupado, diciendo, a lo mejor tienes razón y cambia algo. Y esa preocupación os lleve pues, a buscar un día un libro, a escuchar a alguien que antes no lo escuchaba y este te está diciendo sus tonterías, ¿no? A pensar que frente al pensamiento único hay otros que están diciendo otras cosas. Y un día ir a buscarlo. Y decir, bueno, pues si dicen que hay quien está diciendo otra cosa, voy a enterarme yo. Porque todos no podemos pensar igual. Porque las cosas no tienen que ser iguales para todos. Con que ella haya metido esa semillita y a los demás que no le ha gustado, que no lo haya aburrido suficiente, pues estoy encantada de estar aquí con vosotras y vosotros. Y bueno, que tengáis unos másteres magníficos, que lo paséis divinamente, que seáis felices y que después os llevéis un papelito, porque vivimos en la sociedad de los papelitos. Entonces un papelito donde diga máster oficial y la máxima nota. Muchísimas gracias a todos y a todas.